Muy buenos días, queridos hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Esta mañana nos encontramos nuevamente en este espacio, una cita con Dios, donde estaremos meditando acerca de la palabra del Señor. Adicional, les quería comentar una anécdota que me sucedió. Recuerdo que hace unos años salí de casa y creo que iba a estudiar, si no estoy mal, y se me extravió el celular. Entonces en el momento yo tenía información en el celular, tenía trabajos, tenía fotos, el cual se me hizo un poco difícil de recuperar, o la verdad no los pude recuperar. Entonces no sé si en tu vida te ha pasado que has perdido algo económico, que quizás tenías, no sé, un regalo o algo por el estilo, algo que te dieron, algo que tenía un precio sentimental, algo que quizás que te dieron de valor y lo perdiste y no lo volviste a recuperar. Ese tema lo quiero relacionar con el tema de la salvación. En la actualidad se predica y se enseña que la salvación no se pierde, que nosotros merecíamos ser condenados y que por obra y gracia del Señor y por su misericordia nos otorgó el regalo de la salvación. Claro, nosotros no lo merecíamos y es cierto, pero ellos se relacionan a que la persona cuando acepta a Cristo en su corazón puede vivir normalmente como antes lo hacía. Quizás muchos van a fiestas, quizás muchos aún consienten ese pecado, pero ellos creen que aún siguen siendo salvos. Y el tema pues que quiero enseñar en esta mañana es que esa salvación se puede perder. Esa salvación se puede escapar de nuestras manos, quizás por imprudencia nuestra o porque quizás no pudimos cuidar bien ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. La Biblia relata que el pecado hace una división entre la presencia de Dios y nosotros. Entonces verificamos en la Biblia que dice su palabra que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Por cuanto muchos pecaron, nos destituyó de la gloria de Dios. Y también dice la palabra que a causa del pecado muchos encontraron un camino de perdición. Entonces nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, claramente nosotros fuimos perdonados. Todos los pecados que quizás nosotros hayamos cometido antes de conocer del Señor, claramente fueron perdonados. El Señor dice su palabra que se olvidó de aquello y lo envió a lo profundo del mar y no se volvió a acordar de ello. Entonces vemos la misericordia del Señor, que aún nosotros siendo pecadores envió a su Hijo unigénito para que muriera por amor a nosotros. Y dice su palabra: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por Cristo. Y aquel que cree en Cristo no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos la importancia de que Dios es tan misericordioso con nosotros, que dio la vida a su Hijo, y que nosotros cuando lo conocimos, cuando lo decidimos aceptar como nuestro Señor y Salvador, olvidó nuestros pecados y asimismo nos dio este regalo. No lo merecíamos y nos lo dio, la salvación, de poder entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que es importante cuidar este regalo. Nosotros tenemos una vida donde quizás el enemigo lo ataca constantemente. Dice su palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos un pasado donde quizás fue oscuro, un pasado donde quizás hicimos cosas que no fueron aceptos o agradables ante los ojos de Dios. Y Él en su misericordia nos da la oportunidad de vivir en santidad, porque dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Ese es el camino de obediencia que nosotros debemos de seguir. Es un camino que se tiene que andar día tras día, y tenemos que tener ese cuidado de día y noche, de no poder caer. En ocasiones nosotros lo podemos aceptar, somos débiles, quizás por el tipo de problema que vivimos, quizás por el entorno, quizás por la presión, quizás por el trabajo, las escasez. Muchas cosas hacen que podamos desenfocarnos de ese camino de salvación. Entonces también recuerdo una ocasión, lo relata en el libro de Lucas, en el capítulo 13, 23, dice que Jesús se paseaba por las ciudades, por las aldeas,
y iba camino a Jerusalén y se encuentra con una persona, y esta persona le dice: ¿por qué pocos se van a salvar? Y Jesús le dice: esforzaos a entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos se preocuparán por entrar y no podrán. Entonces vemos que la salvación, dice la palabra, que muchos fuimos escogidos, muchos fuimos elegidos, pero pocos son escogidos. Entonces nosotros que tuvimos la oportunidad de creer en Jesús, de conocer esa luz, de conocer esa vida nueva en Cristo, tenemos que caminar hacia esa puerta de salvación que es Cristo. A veces puede ser un poco brusca, a veces puede ser un poco difícil de alcanzar, a veces se presentan obstáculos, pero es necesario que nosotros pues podamos esforzarnos y poder avanzar día tras día a ese camino de luz, a ese camino de salvación que solo proviene en Cristo. También quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo, donde aquí ya nos está hablando de una persona que ya conoció a Cristo, que ya está caminando en sus caminos, se puede decir. Dice su palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en el sello que conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces acá hay algo importante, dice el sello. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, caminando en el fundamento de Dios. Tenemos que estar firmes, dice, estar firmes teniendo el sello, ese sello que nos identifica como hijos de Dios. Y dice: apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el problema. Nosotros sabemos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, diariamente nosotros conocemos personalmente lo que nos afecta. Nosotros conocemos personalmente nuestro pasado. Nosotros conocemos ese pecado que quizás nos distancia de Dios, y simplemente es alejarnos lo que desagrada a Dios. El pecado es simplemente lo que aborrece a Dios. Si yo conozco a Dios, si yo conozco su corazón, si yo conozco como Él desea que yo obre en mi vida, simplemente se me va a facilitar caminar. Y algo más bonito, el acompañamiento del Espíritu Santo, que Él siempre va a estar con nosotros. Ya para terminar esta palabra, conocemos que en esos últimos tiempos se han presentado muchos acontecimientos. Y claro, lo relata también en su palabra en Mateo 24, donde dice su palabra en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Más adelante dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es necesario, dice la palabra, es necesario que todas estas señales acontezcan, porque la venida del Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. Estas señales que quizás podemos ver que son notorias, al ver que otras naciones se encuentran en guerra, al ver que hay pestes, al ver que hay hambre, al ver que hay tanta necesidad, pero dice que ese será el principio de dolores. Y hay algo muy bonito que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no importa qué problema tan difícil estemos viviendo, no importa si la sociedad se está destruyendo, no importa si la maldad se multiplica día tras día, no importa si la sensibilidad del hombre quizás se vuelve más dura, porque quizás, lo dice su palabra, se está multiplicando la maldad, pero dice que la clave de todo esto es la perseverancia. Tenemos que perseverar en Cristo. Dice la palabra: somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dios nos da las herramientas, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la capacidad de poder salir de este tipo de problemas, de vencer el pecado. Dice la palabra que Cristo venció la muerte, que Cristo venció aún el pecado, porque dice que aún en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y si Cristo lo hizo, que vive en mí, también nosotros lo podemos hacer. Entonces ese es el mensaje que te quiero compartir. Hay que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos, estar firmes ante su palabra, estar firmes y aferrados a su palabra, porque es la que nos da aliento y esa vida eterna, esa luz que proviene de Cristo.
Entonces este es el mensaje que te quería compartir. También comparte este mensaje con tus allegados, con tu familia, con tu grupo de amigos, y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Que tengas una buena tarde y me alegra que hayas recibido esta palabra.